a los militares. Entonces, esto es como un primer antecedente para el periodo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Entonces, todo esto se va marcando por la lucha entre liberales y conservadores, o dicho de otra manera, entre federalistas y centralistas. Para 1835-36, los conservadores logran tener el control del Congreso en el país y entonces se emite un documento, algo similar como a una constitución, que se conoce como las Bases y Leyes Constitucionales de la República, mejor conocidas como las 7 leyes. Esas 7 leyes que dividen al país de forma muy distinta, como lo había hecho la Constitución de 1824, y nos vuelve federalistas. Una de esas reformas, por ejemplo, era la división territorial en departamentos. Las decisiones iban a ser tomadas en el centro del país y por lo tanto hubo varios estados de la República que se quejaron y manifestaron su inconformidad, porque lo que ellos querían era seguir siendo autónomos, libres y soberanos. Y entonces vamos a empezar a partir de 1835 con la promulgación de las 7 leyes con varios problemas en nuestro territorio. Uno de los principales problemas, si no es que es el más grande, del siglo XIX fueron las intervenciones extranjeras. Hay 5 intervenciones que ocurrieron en nuestro país en este periodo o en este momento. La primera de ellas ocurre en 1829, muchísimo antes del periodo que nosotros estábamos analizando hoy, que es el intento de la reconquista española. Una vez que la Nueva España se independizó, nos convertimos en Imperio Mexicano y posteriormente en la República Mexicana o en los Estados Unidos mexicanos, los españoles o monarquía española no se hacía la idea de perder el territorio, que en algún momento fue su colonia. Y entonces en 1828-1829 se envía a la última expedición, cuyo propósito era la reconquista del territorio. Y esa expedición viene recomendada por Isidro Barradas. Va a hacerle frente a todo el bloque liberal que participó en el proceso de consumaciones de la independencia principalmente. Vicente Guerrero y Antonio López de Santa Anna es la primera puerta del primer episodio en la cual una potencia extranjera ya viene independiente, quiere venir e invadirnos para reconquistarlos. La segunda de ellas es una de las más significativas, que es la Guerra de Texas. Texas le pertenecía a la República Mexicana en aquel momento, y entonces cuando se promulga las 7 leyes y que volvemos a un esquema un tanto conservadores centralistas, los tejanos no están de acuerdo con estas disposiciones y entonces ellos empiezan a hacer un levantamiento separatista. Voy a regresarme un poquito a años anteriores, cuando todavía pertenecíamos a la corona española. Hay un grupo de colonos estadounidenses que se asientan en Texas con permiso del rey mismo. Y entonces llega un momento donde hay más ciudadanos norteamericanos, ciudadanos mexicanos. Cuando ocurre esto del centralismo, los tejanos empiezan a proponer las operaciones de Texas, cosa que va a ocurrir el 2 de marzo de 1836. Aquí aparecen 2 personajes principales, Moisés Austin y Samuel Houston. Ellos son los que, junto con los ciudadanos que están asentados en Texas, van a llevar a cabo esta separación. Ellos se independizan en el 36 y se denominan como en la República de las Estrellas Solitarias. Este es un primer golpe para el territorio nacional, porque pues lo perdemos de un momento para otro. Antonio López de Santa Anna es el presidente. Va a tratar de enfrentarle frente a frente. Y una de las batallas más épicas es la del Álamo, en la que los tejanos van a tener una participación muy importante. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Los tejanos tenían un acuerdo con los estadounidenses, en el cual, por ejemplo, Estados Unidos muy veladamente, como muy discretamente, estaba apoyando la separación de Texas, para en un futuro poder anexar Texas a lo que posteriormente van a ser los Estados Unidos.
como nosotros lo conocemos. Y entonces es la primera mutilación del territorio en 1800. Posteriormente, el otro conflicto que nosotros vamos a ver es la Guerra de los Pasteles. Esto ocurre en 1838, durante todo el proceso de la independencia de Inglaterra y Francia, principalmente que tenían muchos inversionistas en nuestro país. Al igual que los españoles, dan cuenta que pues no hay nadie que pague las cuentas y que no hay nadie que las reintegre. Un poco de la intervención que había hecho en el territorio nacional llama la atención en 1838. El caso de los pasteleros franceses, que aleja que se le debe una cantidad extraordinaria de dinero, porque en algún momento, sobre todo ya del México independiente, las tropas mexicanas saquearon su pastelería y entonces se comieron todo lo que había en las vitrinas. ¿Por qué razón ocurre esto? Los franceses tienen una idea de anexar algún territorio en América Latina, a la que se va a hacer la República Francesa. Y entonces miran que México tiene mucha inestabilidad y entonces aprovechan esta situación para invadirnos en 1838. Hay un desembarco de tropas francesas, principalmente en Veracruz, pues esto va a ser contenido por las fuerzas mexicanas, de tal manera que se firman unos acuerdos y entonces los franceses tienen que regresar a su país de origen. Entonces tenemos aquí ya 3 de las primeras intervenciones extranjeras que nosotros vamos a analizar en la Reconquista Española.